poquito las bienaventuranzas porque estamos hablando precisamente de este tema, de las bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. El versículo 1, ¿ya llegamos a Mateo 5? Bien, el versículo 1 nos dice: viendo la multitud, está hablando de Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, estamos tocando la bienaventuranza acerca de la limpieza de corazón, la número 6 que está en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Hace 8 días hablamos de la importancia de no permitir que nuestro corazón se endurezca. ¿Cuántos recuerdan? Y lo vimos desde el punto de vista de aquel pasaje en Corintios que nos muestra cómo un pensamiento nos lleva a altivez, la altivez nos lleva a un argumento a una fortaleza. Y luego derribar las fortalezas es mucho más difícil. ¿Estamos? Hoy vamos a recordar algo de eso seguramente en medio de la enseñanza, pero quiero darte otra indicación. Varios llamaríamos consejos para cuidar nuestro corazón, pero lo quiero hacer sobre esta base. La enseñanza en esta mañana, el título principal de la enseñanza, que la voy a repartir en varias, es: no permitas que tu corazón se aleje de Dios. Esta sería la primera. No permitas que tu corazón se aleje de Dios. No permitas que tu corazón se aleje de Dios. Esta mañana a las 8 me olvidé explicarles que esta va a ser la primera de 3 enseñanzas. Así que podríamos decir: no permitas que tu corazón se aleje de Dios, parte 1. Y lo quiero mirar sobre la base de un pasaje que está en la escritura, en los evangelios, que se llama la parábola del sembrador. ¿Alguno recuerda la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó, etc. Pero vamos a mirar en el libro de Marcos, no en el libro de Mateo. Así que por favor quiero pedirte que me acompañes al libro de Marcos, al capítulo 4. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. ¿Estamos? Marcos 4. Mientras buscas Marcos 4, te quiero decir, aquello que impide que tú recibas la palabra de Dios es lo mismo que hace que te alejes de Dios. Vuelvo a decirlo. Aquello que impide que tú recibas la palabra de Dios es lo mismo que hace que tú te alejes de Dios. Si la palabra de Dios no es recibida en tu corazón, entonces te vas a alejar de Dios. Por eso es muy importante entender qué cosas hacen que la palabra de Dios no sea sembrada correctamente, no sea sembrada en nuestro corazón. ¿Estamos? Aquello, repito nuevamente, aquello que hace que la palabra no se siembre en tu corazón, que tú la recibas y la obedezcas, es lo mismo que hace que te alejes de Dios. Entonces, ¿qué cosas hacen que te alejes de Dios? Lo vamos a ver sobre la base de la parábola del sembrador. Hoy vamos a aprender solo la primera, pero quiero leerte toda la parábola. Marcos capítulo 4, versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte, en Mateo dice parte de la semilla, aquí dice una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció. ¿Están allí?
brotó y creció. ¿Y qué más dice? Al 30, al 60 y al 100 por uno. Vas a decir esto: yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. Yo soy buena tierra. La palabra que cae en mi corazón da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Decláralo. Toda palabra que viene de Dios y que cae, que es sembrada en mi corazón, dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Bien. Ok. Hay tres cosas que impiden, hoy solamente vamos a hablar de una. Hay tres cosas a la luz de esta escritura que impiden que la palabra de Dios sea sembrada y dé fruto. Uno, sigamos leyendo porque vamos a ver la explicación del Señor. Bueno. No, está bien, vamos adelante, está bien. Entonces hay tres cosas. Uno, Satanás roba la palabra, y eso es lo que nos vamos a dedicar el día de hoy a revisar. Satanás roba la palabra, es lo que nos dice esta escritura. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la tomaron, la robaron. Estos son aquellos que reciben la palabra, pero por no tener profundidad viene Satanás y la roba. Hoy vamos a hablar de la estrategia de Satanás para robar la palabra. En los siguientes domingos tocaremos las otras razones. Una de ellas es que las tribulaciones y la angustia y la persecución hacen que la palabra no dé fruto, y las riquezas, la codicia y los deseos de alcanzar y de alcanzar también ahogan la palabra. Hoy nos vamos a centrar en la estrategia de Satanás. La estrategia de Satanás es robar la palabra sembrada. Quiero tocar tres puntos hablando acerca de la estrategia de Satanás de robar la palabra. El primero, ¿cuál es la obra de Satanás? ¿Cuál es la obra? Sembrar duda e incredulidad. En primer lugar, para los que toman nota, ¿cómo roba Satanás la palabra? Él procura sembrar duda e incredulidad en tu corazón. Segundo, hace que Dios parezca mentiroso y duro. Segundo, hace que Dios parezca mentiroso y duro. Primero, siembra la duda y la incredulidad en tu corazón. Segundo, Satanás hace que Dios parezca mentiroso y duro. Y tercero, te hace desviar de la verdad de la palabra. Son tres estrategias que usa Satanás para traer destrucción, para robarte la palabra del Señor. Primero, sembrar duda e incredulidad. Segundo, hacer que Dios parezca duro y mentiroso. Y tercero, hacerte desviar de la verdad de la palabra. Es simple y sencillo. Vamos a mirarlo a la luz de un pasaje principal que está en Génesis capítulo 2. Quiero tocar entonces el primer punto. Satanás quiere sembrar duda e incredulidad. No debemos permitir que eso suceda en nuestra vida. Ahora, antes de ir a Génesis, ve buscando Génesis 2:16. Génesis 2:16. Quiero que recordemos algo. Satanás no conoce tu mente. Él no puede conocer tu mente. Dios sí. La Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Dios conoce tus pensamientos. Satanás no. Pero Satanás puede conocer él o su ejército o algún demonio que pueda querer venir a estorbar. Puede conocer tu actuar. Entonces, en la medida en que tú te conduces, en la medida en que tú te comportas, Satanás puede poner pensamientos en tu mente, hacer que las cosas vengan para poner pensamientos incorrectos en tu mente. ¿Me estoy explicando? Él tiene la habilidad de poner pensamientos en nuestra mente. Ahora, yo dije hace 8 días, nosotros no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Tú no puedes impedir que un ave vuele sobre tu cabeza, pero lo que sí puedes impedir es que hagan nido sobre ella. Cuando vengan esos pensamientos, de acuerdo con lo que aprendimos hace 8 días, si vienen pensamientos incorrectos que no glorifican a Dios, ¿qué tenemos que hacer? De acuerdo con lo que aprendimos hace 8 días. Si vienen pensamientos incorrectos, ¿qué tenemos que hacer? Bíblicamente, en 2 Corintios, ¿qué nos dice? Tenemos que llevarlos, ¿qué? Cautivos a la obediencia a Cristo. Entonces, verificar si ese pensamiento obedece a Cristo, si ese pensamiento está de acuerdo con la palabra de Dios. Si no está de acuerdo con la palabra de Dios, hay que rechazarlo a través de la oración. Es un acto de la voluntad y decir, no acepto ese pensamiento en mi mente, lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo y voy a pensar lo que es correcto. Satanás tiene la habilidad de poner pensamientos incorrectos en tu mente. Con Adán y Eva, como la serpiente astuta lo hizo hablando con Eva.
pero puede ser que Él no hable contigo, pero ponga pensamientos. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, estamos allí en Génesis 2:16. ¿Qué fue lo que le dijo Jehová al hombre? Le dijo lo siguiente: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Adán y a Eva? De todo árbol del huerto podrás comer. El escenario es que el Señor había creado al hombre y a la mujer y los pone en medio del huerto del Edén para que lo cuidaran y para que lo labraran. Y les dice, pueden comer de todo árbol. De todo árbol podrán comer. Y había multitud de árboles. Ahora, ¿qué dice? El 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿De cuántos árboles no podían comer? De uno. ¿De cuántos árboles podían comer? De todos, menos solamente uno. ¿Estamos? Eso fue claro lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Vamos a pasar al capítulo 3, el versículo 1 de Génesis, para ver cómo Satanás quiere sembrar incredulidad. El versículo 1 del capítulo 3 dice lo siguiente: pero la serpiente, la Biblia nos menciona en el Nuevo Testamento la serpiente antigua, Satanás o el diablo. Así que esta serpiente es Satanás. ¿Estamos? Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. ¿Cómo era la serpiente? Astuta. Había astucia en ella para traer destrucción. Y dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Vamos a ver, mire cómo Satanás procura sembrar la duda en Eva. Miren lo que dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Están aquí? Miren, correcto, miren lo que dice la Biblia. Miren lo que nos cuenta la historia bíblica en Génesis, que Satanás le dijo a la mujer. ¿Qué le dijo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que le dijo Dios a la mujer, a Adán y a Eva? No, les dijo que de todo el árbol, de todo árbol del huerto podían comer. Pero Satanás está tomando la palabra que Dios le dio a Adán y a Eva, torciéndola, cambiándole el sentido para sembrar duda e incredulidad. Y ese es el comienzo del el primer paso para la caída de Adán y Eva. En otras palabras, Satanás está diciendo, así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol, ¿cierto? Y le hace esa pregunta y seguramente para que obviamente Eva dudara e hiciera lo contrario. Miren lo que dice la escritura en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, ella recordaba lo que Dios le había dicho. Ahora dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Miren lo que está logrando hacer Satanás. Satanás está logrando que la mujer cambie una parte de lo que Dios le dijo en la palabra. Y allí, con esas pequeñas y sutiles diferencias, comienzan los problemas en la vida cristiana, cuando no recibimos la palabra tal cual y puede haber alguna modificación. Cuando tú ves en Génesis 2, 16 o 17 que Dios le hubiera dicho al hombre y a la mujer que no tocaran el árbol, en alguna parte dice que no lo tocaran. Voy a volver a leer Génesis 2, 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dónde dice que lo tocaran o no? Así que ya le ha agregado una parte a la palabra de Dios. Tenía claro el hecho de que de ningún árbol debía comer, pero le agregó, y no lo toques. Muchas veces Satanás sutilmente puede ser que no te cambie toda la palabra o no te haga cambiar tu manera de ver la palabra de Dios, pero te cambia algo pequeño y sutil. Ese es el primer paso para desviarnos de la verdad. Aquí él estaba sembrando duda, pues está generando una situación incorrecta en el corazón de Eva. El segundo paso, lo segundo que hace Satanás es hacer parecer a Dios mentiroso y duro. Esa es la obra de Satanás. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios es duro?
¿Cuántas veces hemos pensado que Dios es injusto? ¿Cuántas veces hemos pensado y hemos dicho, la vida cristiana es muy difícil, son muchas demandas, eso es muy complicado? ¿Alguna vez lo has pensado? Eso es dificilísimo, obedecer a Dios. Cuando tú piensas así, no son pensamientos seguramente tuyos, o a veces puede ser de tu carne, no son pensamientos de Dios, porque no es lo que dice la Biblia, pero son pensamientos que Satanás pone en tu mente. La vida cristiana es muy difícil. Algunos se apartaron de Dios porque creyeron la mentira del diablo de que la vida cristiana era muy difícil. Claro, la vida cristiana no solamente es difícil, sino que es imposible de vivirla. Pastor, entonces, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo es la cosa? Sí, la vida cristiana es imposible de vivirla en tu fuerza. Pero cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, puedes hacer cosas mayores que las que hizo Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. El que cree en mí, las cosas que yo hago él hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa? Dios nos ha dejado su Espíritu, y si vuelve la plenitud de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo a tu favor, podrás hacer cualquier cosa con el poder de Dios. Pero Satanás nos ha mentido y nos ha dicho y ha puesto en nosotros la mentira. Es imposible. La vida cristiana es muy difícil. Es muy difícil. Claro, sin Dios es imposible. Por eso el Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Estoy poniendo solo un ejemplo. Pero Satanás hace a Dios mentiroso y le hace parecer duro. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, vamos a ver qué le dijo la serpiente, no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que si comían del fruto, ¿qué pasaba? Iban a morir. ¿Qué está diciendo la serpiente? No van a morir. ¿Qué está diciendo entonces? Que Dios es ¿qué? Mentiroso. Ustedes no van a morir. Fresquece. Bájese de esa nube, tranquilo. No piense que es que Dios lo va a juzgar. No piense que es que Dios lo va a condenar. No piense que es que Dios lo va a castigar. Coma del fruto. Es delicioso. Ahí no hay ninguna condenación, todo lo contrario. Y sigue diciendo, versículo 5, sino que sabe Dios, qué mentiroso, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Qué está diciendo Satanás? ¿Qué había dicho Dios? De todo árbol del huerto puedes comer. Solamente de uno no puedes comer, porque el día que comas morirás. Dios les dijo que si comían el árbol serían como Dios. Les dijo que si comían el árbol, ¿qué iba a pasar? Iban a morir. ¿Cierto? Así es quitarme baile. ¿Cierto? ¿Pero qué le está diciendo el diablo? No, ¿cómo que van a morir? No van a morir. Frescos no van a morir, todo lo contrario. El día que ustedes coman de ese árbol, se abrirán sus ojos y serán como ¿quién? Como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué estaba haciendo Satanás? ¿Qué estaba haciendo Satanás? Diciendo que Dios era ¿qué? Y diciendo que Dios además era duro. Claro, y le estaba diciendo que Dios era egoísta. ¿Cómo es posible que Dios les haya dicho que van a morir? No, yo les voy a explicar lo que es realidad. No es que vayan a morir, es que van a ser abiertos sus ojos y ustedes van a ser como Dios. ¿Qué les estaba queriendo decir? Dios los está engañando, Dios no les quiere dar lo mejor. En cambio yo les estoy diciendo la verdad, que era una mentira. Yo les estoy diciendo la verdad. Si comen de ese árbol, van a ser iguales que Dios. Ojo con una doctrina por ahí que hay, que tú eres Dios. Ojo, no somos como Dios, somos a imagen de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios, hijos adoptados de Dios, engendrados por el Espíritu Santo, pero la Biblia dice que Él nos adoptó en su familia. Somos criaturas de Dios, hemos sido creados por Dios a imagen y semejanza de Dios. Pero hay una doctrina por allí, en una iglesia importante en las naciones, de mucho impacto. No digo que no sean de Dios, pero es peligroso que se esté enseñando una cosa como estas, que somos Dios. Y eso fue lo que Satanás le dijo: no, ustedes se van a volver, van a ser como Dios, van a ser iguales a Dios si comen de ese fruto. Y esa es la estrategia de Satanás: hacer a Dios mentiroso y hacer ver a Dios como alguien duro e implacable. ¿Alguna vez tú has tenido una imagen de Dios duro, el Dios duro, castigador, que
que te enjuicia y que viene toda la fuerza sobre tu vida. Bueno, la Biblia dice que Él de ninguna manera tiene por inocente al que es malvado, pero dice también que es infinitamente justo y misericordioso. Pero Dios quiere lo mejor para ti. Dile a alguien: Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Si lo mejor para Adán y para Eva fuera comer del árbol, ¿ustedes creen que Dios les hubiera dicho que no lo comieran? Si Dios te dice algo, que no hagas algo, ¿será para incomodarte? ¿Será para fastidiarte? ¿Será para sacarte de quicio? ¿O para qué será? Para tu bendición, para que estés bien, para que seas bendecido, para que seas prosperado, para que estés cuidado, para que estés protegido, para que tengas lo mejor. Dile a alguien: Dios siempre quiere lo mejor para ti. Dios siempre quiere lo mejor para ti. Así que el diablo es mentiroso y parte de la estrategia de Satanás es hacerte creer una mentira. Si tú lees la palabra y encuentras algo que es duro, Satanás te va a hacer creer la mentira de que Dios es duro, de que Dios no quiere darte lo mejor, de que Dios se reserva las cosas. He hablado con personas que no tienen el Espíritu Santo cuando estamos compartiendo. Cuando tú tienes el Espíritu Santo puedes entender las cosas de Dios. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura y no las puede entender porque se tienen que discernir espiritualmente. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Alguna vez has hablado con una persona que no conozca a Dios y le parece locura las Escrituras? Eso es una locura lo que usted está diciendo. Y te dicen: yo no puedo creer que Dios sea así como usted dice, que me va a enviar al infierno o va a enviar a toda esa gente al infierno. Y te sacan el cuento de los indígenas por allá de la selva que nunca han oído la palabra de Dios, ¿cierto? Porque tienen una imagen de Dios incorrecta. ¿Quién ha puesto esa imagen? El príncipe de este siglo, que ha cegado el entendimiento de los ojos de ellos, dice la Biblia, para que no vean ni entiendan. Satanás, es la obra de Satanás cambiar la imagen correcta de Dios, cambiar tu manera de pensar, hacerte creer que Dios no es lo que la Biblia dice, sino que la Biblia está diciendo acerca de otro Dios. Y eso fue lo que hizo con Adán y Eva. Les estaba diciendo: Dios es mentiroso, Dios es duro, Dios es un egoísta, porque Él sabía que si ustedes comían de ese árbol iban a ser como Él, pero Él no quería que ustedes fueran como Él, porque Él es egoísta. No se los está diciendo directamente, pero se lo está insinuando a Eva con lo que está diciendo. Y esa es la obra de Satanás: hacerte creer que Dios y las cosas de Dios no son las que son bendición para tu vida, sino las cosas contrarias a Dios. Amén. Tengamos cuidado con los pensamientos que pueden venir a nuestra mente. Por eso la Escritura dice: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tengamos cuidado con quien hablamos. Cuando tú te unes con personas que no conocen a Dios, el único propósito es bendecirlas. ¿Y cómo las vas a bendecir? Compartiendo tu fe. No hay otra manera, dando de lo que tú tienes. Pero si tú te unes con personas que no conocen a Dios y están en el ámbito del mover del mundo, porque el príncipe de este mundo es el que gobierna sus mentes, y tú permites que te contaminen, vas a comenzar con una conversación y corres el riesgo de terminar pensando como ellos. Estamos llamados, la iglesia de Cristo está llamada a salir a transformar el mundo, no que el mundo venga a la iglesia y hagamos lo que el mundo hace. ¿Me estoy explicando? Que permitamos la liviandad, la ligereza. Desafortunadamente Satanás ha sido hábil y en algunos lugares de la tierra, y no es diferente en Colombia y en otras partes del mundo, se han aceptado situaciones tales como estas. Dios permite en últimas el homosexualismo. ¿Por qué? Porque Él ama a los homosexuales. Sí, la Biblia dice que Él amó al mundo. Entonces ahora hay, con grandes comillas, iglesias cristianas de homosexuales en donde el pastor es homosexual y toda la congregación practica tal situación. Y hay algunos simpatizantes que se congregan allá. Dicen: yo soy heterosexual, pero a mí me gusta compartir con los homosexuales. La Biblia dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los que se echan con varones heredarán el reino de los cielos. Así que en una llamada iglesia homosexual, ¿podrá estar allí Dios agradándose de sus prácticas? Claro que no. Pero no significa que Dios no les ame. Dios les ama, y nuestro amor debe ser manifestado orando por ellos y clamando al Señor para que sus ojos sean abiertos y la mentira que Satanás puso en sus mentes sea cambiada en verdad y que el velo caiga. Y las cosas empiezan por situaciones sutiles. Hace muchos años, y esto no es nuevo, hace muchos años, cuando yo apenas era un muchacho adolescente, recuerdo haber escuchado por primera vez una secta llamada Los Niños de Dios. ¿Alguna vez escuchó acerca de esa secta? Los Niños de Dios.
Y los niños de Dios tenían una doctrina basada en un pasaje de la Escritura: amaos los unos a los otros. Esa era la enseñanza que tomaban ellos de la Escritura: amaos los unos a los otros. Y había promiscuidad total. Todos tenían relaciones sexuales con todos, porque es que Jesús dijo: amaos los unos a los otros. Y se llamaban a sí mismos los niños de Dios, porque decían: tenemos que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Qué contradicción tan absurda. Un niño es inocente y ni siquiera ha entrado en un nivel del tema de la sexualidad como lo tiene un adulto, pero ellos tenían relaciones sexuales indistintamente, indiscriminadamente, diciendo: la Biblia dice, amaos los unos a los otros. Ese es el engaño de Satanás. Tenemos que ser cuidadosos, porque hombres de Dios se desviaron de la verdad por aceptar una pequeña diferencia sutil, como lo hizo Eva en el texto anterior. No podemos comer y no podemos tocarlo tampoco. Eso no había dicho Dios. ¿Están aquí conmigo? Bien. Entonces, el tercer punto: te hace desviar de la verdad. Te hace desviar de la verdad. Eso fue lo que sucedió con estos. Miren, Génesis 3:6, con la mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Estás codiciando algo? ¿Hay algo que está frente a tus ojos que te hace parecer extraordinario y tú vas a hacer lo que sea, no importa que se oponga a lo que Dios dice? Yo quiero tener eso, yo quiero adquirir eso, yo quiero tener sabiduría, yo quiero tener conocimiento, yo quiero tener poder, yo quiero tener riquezas cuando Dios no te las está dando. Ahora, yo creo firmemente lo que dice la Escritura. En tercera de Juan nos dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Dios quiere prosperarte. Dile a alguien: Dios quiere prosperarte. Dile a alguien: Dios quiere prosperarte. Pero Él quiere que el amor al dinero salga de tu corazón y que tú pongas a Él primero, a Dios primero, y todas las cosas se te darán por añadidura. Esta mujer, Eva, comenzó a codiciar la sabiduría que podía alcanzar a través de este árbol, y fue porque Satanás habló a su oído. Si ella no hubiese escuchado la voz de Satanás, ella seguiría obedeciendo a Dios. Pero Satanás fue hábil para desviarla del plan de Dios, para desviarla de la verdad de Dios, para desviarla del propósito de Dios. ¿Y qué comenzó? Ella comenzó a ver lo que era codiciable, lo que era agradable, y le pareció más importante satisfacer su propia necesidad que amar a Dios. Ese es el peligro que tenemos los creyentes. ¿Me estoy explicando? ¿Sabes cuál es el peligro que tenemos los creyentes? Querer satisfacernos a nosotros mismos. Y eso nos lleva a quitar la mirada de Dios. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Cada vez que tú quitas la mirada de Dios, estás buscando satisfacerte a ti mismo. Pero el principio es al revés. No lo busquen, pero repasen en sus casas Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios, dijo Jesús, y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Hay centenares de hombres en las naciones de la tierra que han sido muy bendecidos y muy prosperados por Dios en todas las áreas. Yo no sé cuál es el nivel de la prosperidad de Dios para mí. No sé cuál sea el nivel de la prosperidad de Dios para ti. Prosperidad es tener más de lo que necesitamos, pero hay unos que son muy prósperos, porque a Dios le plació. Pero son hombres y mujeres que han entendido que el propósito de la prosperidad es bendecir la obra de Dios. Así que Dios no tiene problema en darles más y darles más. Pero cuando cambiamos el sentido de las cosas y nos dejamos persuadir de Satanás y de la estrategia de Satanás de engañarnos, haciéndonos ver las cosas codiciables, nos desviamos de la verdad. Quiero que me acompañes a primera de Timoteo para ir casi ya terminando el capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. Vemos cómo Satanás sutilmente fue desviando a Eva, y dice la Escritura que tomó de su fruto. Bueno, antes de pasar a primera de Timoteo, yo aquí les leo rápidamente. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, y dice: y tomó de su fruto y comió, y no solamente ella comió, sino que dio a su marido, el cual comió así como ella. No me voy a quedar en ese pasaje,
Podríamos tener toda una enseñanza acerca de esto, cómo es la relación del hombre y la mujer, pero Dios estableció un orden de autoridad. ¿Cuántas mujeres casadas hay aquí? Levánteme las mujeres casadas sus manos. Bien. Les voy a decir esto, mis amadas, sus maridos no son mayores que ustedes, no estoy hablando de edad, no son mayores que ustedes. La Biblia enseña que ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, esclavo ni libre, estamos a un mismo nivel. Dile a tu marido, tú y yo estamos al mismo nivel, díselo ahí con amor, tú y yo estamos al mismo nivel. Hay una diferencia, hay un rol, y el rol es la autoridad. El Padre no es mayor que el Hijo en la Trinidad. Son iguales, porque Jesús es Dios, pero hay un orden que es la autoridad, y el Hijo se sujeta al Padre y obedece incondicionalmente, no porque el Hijo sea inferior, sino porque Dios estableció la autoridad para proteger. La mujer se salió de la cobertura de su marido y no tuvo la protección de su marido, y su marido fue débil en autoridad, y así como ella comió, a él le pareció bien también comer. Así que tenemos que los varones tenemos que asumir autoridad, y la autoridad es protección y cuidado para nuestras esposas. No es gobernar para destruir, ni dañar, ni maltratar. Es para cuidar y proteger. Dios ha puesto al varón por cabeza para cuidar y proteger. Pero aquí la mujer se salió de la cobertura del varón. Pero ese es otro tema. Ahora, estamos a un mismo nivel delante de Dios. El apóstol lo dice con claridad. Por eso también la mujer puede estar en el ministerio. No hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. Perdón, no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Pero hay un tema de autoridad, hay unos roles que Dios ha puesto. El hombre debe amar hasta la muerte a su mujer, la mujer debe sujetarse a su marido protectivamente por la autoridad que Dios le ha delegado. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice así, Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu, ¿ustedes en su Biblia encuentran la palabra Espíritu con mayúscula? Entonces está hablando del Espíritu ¿de quién? De Dios, ¿cierto? Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿estaremos en los postreros tiempos? Estamos en los postreros tiempos, tenemos las señales del final de los tiempos. Dice, en los postreros tiempos, algunos, gracias a Dios no todos ni la mayoría, pero algunos apostatarán de la fe. ¿Escuchando qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ojo con esto. Algunos apostatarán de la fe porque abrieron sus oídos a escuchar enseñanzas que no eran de Dios, que tenían apariencia de ser de Dios, pero no eran de Dios. Yo ponía esta mañana un ejemplo. El Señor Jesucristo hablaba por parábolas, ¿ustedes recuerdan? Él hablaba por parábolas. Y un día dijo así: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Porque mejor es entrar sin un ojo, sin una mano, a la presencia del Señor, a que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Eso dijo Jesús. Entonces tendríamos que asumir la doctrina de la amputación. ¿Cuántos alguna vez han caído por su mano o han caído por su ojo? ¿Cuántos ojos habríamos tenido que sacar? Solamente tenemos 2. ¿Verdad? No, el Señor no estaba diciendo sácate tu ojo. Lo que el Señor estaba diciendo, saca de tu corazón lo que hace que tu ojo vea lo que te hace caer. Y esa es la verdadera amputación radical. Escuché a un pastor que un día dijo esto: varones y sus computadores con internet son ocasión de caer, boten los computadores. ¿Y con qué voy a trabajar? No importa, cambie de empleo. Esa es la amputación radical. Que tú saques de ti aquello que te ocasiona caer. ¿Cómo es posible que una persona que tuvo dificultades y debilidad con el alcohol en su vida pasada mantenga todavía por si acaso el barcito? No, es para cuando vengan los invitados. No, saca todo el licor de tu casa. Yo puedo tener un bar en mi casa, no lo voy a tener, podría tenerlo. Bueno, nos han ocasionalmente regalado botellas de vino. De pronto algunas personas, para hacernos atención, nos han regalado botellas de vino. De hecho, en las celebraciones de los
15 de mis hijas que no dimos sino una copita de vino, pues la Biblia dice que una copa de vino alegra el corazón, dice que no nos embriaguemos con vino, no dice que no tomemos, pero yo nunca he tenido, ni mi esposa ni yo tuvimos problemas con el alcohol, así que ahí pueden pasar por los años de los años y los siglos de los siglos unas botellas ahí guardadas. Y algún día de pronto se nos ocurre, bueno, vamos a salir y nos vamos a tomar una copita de vino. Pero si yo hubiera tenido debilidad con el alcohol, debería sacar todo eso y botarlo. Ni siquiera regalarlo a alguien que pueda tener la misma debilidad, botarlo. Esa es la verdadera amputación radical. Pero cuando tomamos un texto de la Biblia y lo torcemos, allí entra Satanás y sutilmente hace una doctrina de eso, y comienzan las doctrinas de error y comenzamos a desviarnos de la verdad de Dios. Y yo puse este ejemplo también esta mañana. ¿Qué pasaría si en un momento dado el Señor me dijera lo siguiente? Hay una mujer que ha abortado y por tanto tiene un espíritu de muerte. Yo creo en la liberación. La Biblia dice que una de las señales que sigue a los que creemos en el Señor es que echaremos fuera demonios. Yo he tenido casos en donde he tenido una situación como esa. Mujeres con espíritus de muerte porque habían abortado y abrieron una puerta para que viniera un espíritu de muerte que lo atormentaba. Una vez tuve un caso como estos. ¿Qué pasaría si el Espíritu Santo de Dios me dice esto? Me dice, tienes que decirle a esta mujer que confiese su pecado, hasta ahí está bien, que renuncie y que me pida perdón por haber asesinado a su hijo, porque el aborto, contrario a lo que digan las leyes, es un asesinato desde el primer día. Pero que el Señor me dijera, y dile esto, dile que vaya a la represa ¿cuál sería la represa más cerquita a Bogotá? ¿Cuál será la represa más cerquita a Bogotá, Glorita? ¿Cuál será? ¿Cisga? ¿Muña? ¿Cuál es la represa más cerquita? Tú que eres pescador, a Bogotá. La de Guatavita, digamos. Y que él me dijera al Señor, dile que vaya a Guatavita y que se laven las aguas de la laguna de Guatavita 2, 3 veces. Listo. ¿Dios podría hacer eso? ¿Jesús me podría decir eso? Sí. Pero ¿qué tal que yo escribiera un libro como pastor, con autoridad pastoral, y dijera, la clave para liberar espíritus de muerte es confesar el pecado e irse a la laguna de Guatavita y lavarse 2 y 3 veces? ¿Eso sería correcto? No, claro que no. Yo no puedo hacer de una experiencia personal una doctrina bíblica. Ahora, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo sanó muchos ciegos, ¿cierto? La Biblia dice que iban los sordos, iban los ciegos y los sanaba. Muchas veces el Señor sanó sencillamente poniendo las manos. Un día había un hombre llamado Bartimeo, y Bartimeo iba detrás del Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y los discípulos le decían, ay, este tan impertinente, y al fin el Señor para y le dice, ¿qué quieres que te haga? Alguien podría decir, pero a ver, el Señor, pues, ¿cómo le hace esa pregunta? Si el pobre era ciego, ten misericordia, era ciego. Pero el Señor a veces nos pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y el hombre le dice, que vea, Señor, que vea. Y le dice, conforme a tu fe te sea hecho. Recibe la vista, palabras más, palabras menos. Y ese hombre ve, y dice que tiró la capa y salió dando gloria. Bueno. Pero hay otro pasaje en la Escritura en donde se nos muestra que el Señor está enfrente de un ciego, y el ciego tenía las cuencas de los ojos vacías. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se prepara. Esto es antes del almuerzo, menos mal desayunaron hace rato. Se prepara y hace, escupe en tierra, y con eso que escupió hace un barro. Entonces imagínense ahí el Señor con su salivita y la tierra, y haciendo el barrito. Y ahí está haciendo el barrito. Y luego se levanta y coge el barrito y está el ciego y le dice, ve. Recobra la vista. Gracias a Dios, Pau puede tocar sin ver. Recobra la vista. El Señor no hizo una doctrina del barro con saliva. Él sanó muchas veces de diferentes maneras. Y a veces en la iglesia cristiana tomamos fórmulas. Esto es muy peligroso, mis hermanos.
fórmulas para la liberación. Ese género de demonios sale así: hay que hacer paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿De dónde sale eso? De la experiencia de un hombre que Dios lo usó y era de Dios y funcionó así, pero les pareció bien hacer cuál era el procedimiento porque es que le funcionó. Y eso es apenas un aspecto que quiero mencionar acerca de lo que nos está diciendo este pasaje, cómo Satanás es sutil. Fíjate que no está hablando de doctrinas humanas aquí, que también las hay. Está hablando de doctrinas de demonios. Vuelvo a leer 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, enseñanzas de demonios. ¿Está hablando para los que no conocen a Dios o está hablando para la iglesia de Cristo? Para la iglesia, porque está hablando Pablo a Timoteo respecto de la iglesia de Cristo. Así que tenemos que tener cuidado, porque Satanás va a tomar la palabra y va a querer desviarte del propósito de Dios y de la verdad de Dios. Dice la Biblia en uno de los salmos, en el Salmo 8 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, dice. Así que bendecimos a Sarita en esta mañana, porque la Biblia dice eso. Es más, Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí. Ahí está la fortaleza. ¿Sí ven lo fuerte que ella levanta la voz? El Salmo 8 dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Bien. Entonces dice la Escritura: algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar de la fe? Quiero, ya como decía, para ir terminando, 1 Timoteo 4:1 en la Nueva Traducción Viviente dice así: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, estos tiempos que estamos viviendo son los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y podemos decir: guárdanos Señor, de doctrinas falsas, guárdanos Señor de enseñanzas de demonios. Todo, absolutamente todo lo que tú recibes y lo que tú aprendes, debes pasarlo por el filtro de la palabra. No puedes sentarte aquí y comer entero. Tienes que ir a tu casa y tienes que revisar los pasajes y tienes que leer y releer y tienes que pedirle al Espíritu Santo, porque tú tienes el Espíritu Santo como yo lo tengo. Señor, enséñame las Sagradas Escrituras y guárdame de apartarme de la fe. Les decía, esta iglesia muy próspera, con un hombre muy próspero y muy bendecido y muy usado, debo decirlo, tuvo un desliz grave de enseñar que si somos hijos de Dios, somos Dios, somos diosesitos. Eso no dice la Biblia. Por el contrario, es condenado aquello que Satanás le está diciendo a Eva: tú serás como Dios. Eso fue lo que Dios te escondió: serás como Dios si comes de ese árbol. Así que tengamos cuidado. Yo les quiero decir esto: Dios ha establecido un orden. La Biblia no avala que estemos fuera de un cobijo. Es importante el cobijo. Ahora, alguna vez el Señor dijo: ellos echan demonios en tu nombre y se lo impedimos. No se los impidas, dijo el Señor, porque el que no es contra mí, conmigo es. Pero Dios estableció el crecimiento de la iglesia en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, con una autoridad apostólica, hombres de Dios enviados por Dios que establecían iglesias y que ejercían un cuidado sobre las iglesias. Si un creyente te dice, conocido: no, es que a mí Dios me dijo que me debía congregar en mi casa y eso es suficiente, y no tiene ningún cuidado, está fuera del orden de Dios y está en peligro de desviarse de la verdad, porque Dios ha establecido con claridad el diseño de la iglesia local. Así que yo te felicito por estar cada domingo en la casa de Dios. Dile a alguien: te felicito por estar cada domingo en la casa de Dios, porque parte de mi función es pastorearte y te pastoreo. La palabra pastor tiene una de las palabras orígenes, spoimen, que es dar alimento. Yo te apaciento dándote alimento desde el púlpito y también en los grupos pequeños. Tengamos cuidado, porque Satanás es sutil y quiere traer destrucción, pero la buena noticia es: ya está vencido. Dile a alguien: Satanás ya está vencido. Satanás ya está vencido. Sé sabio para hacer el bien y limpio del mal, y Satanás estará en breve bajo tus pies, dice Romanos 16. Amén. Sé sabio para hacer el bien, límpiate del mal, y en breve Satanás estará bajo tus pies. Lo único que en breve Satanás va a conocer es la marca de tus zapatos.
Sé sabio para hacer el bien y límpiate del mal, y Satanás estará bajo tus pies. Vamos a estar en pie en esta mañana, por favor, para orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Una vez más podemos revisar lo que ella nos enseña, la estrategia que usó Satanás para traer destrucción a la raza humana, para desviar a Eva y posteriormente a Adán de tu verdad. Hoy te damos gracias porque el primer Adán falló, pero el segundo Adán, que eres tú, Cristo, no fallaste, sino que cumpliste la razón y el propósito por el cual el Padre te envió, traer libertad y restaurar la relación con la raza humana caída y perdida, de la cual éramos nosotros, pero ahora hemos pasado a salvación. Dile al Señor, gracias por la salvación que operaste en mi vida. Gracias, Dios, porque soy salvo y voy al cielo. Dile al Señor con seguridad y tranquilidad, gracias porque tú me salvaste, no por las obras, sino por tu misericordia. Pero quiero pedirte que me des sabiduría. Dile al Señor, pídele sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Necesito sabiduría abundante para reconocer cuándo es el enemigo el que quiere desviarme de la verdad, el que quiere sembrar duda en mi corazón, el que quiere hacerme ver a un Dios castigador, a un Dios duro, a un Dios implacable, a un Dios egoísta, cuando tú eres todo lo contrario. Tú eres amor, eres justo, eres recto y castigarás con justicia, pero eres amoroso y has traído perdón a mi vida. Dile al Señor. Así que no permitas que me desvíe, no permitas que yo reciba en mi mente ningún tipo de doctrina diferente de la doctrina que viene sana de tu palabra. En el nombre de Jesús, dile al Señor, dame sabiduría. Si puedes levantar tus manos, dile, Espíritu Santo de Dios, lléname de ti en esta hora. Lléname de ti, Señor. Lléname de tu sabiduría. Hazme entender, hazme entender, hazme entender. Que no se diga de mí que soy sin entendimiento. Que no se diga de mí, como dice tu palabra, que soy como el mulo o el caballo sin entendimiento, sino que tenga tu sabiduría. Y sé, Señor, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que hoy te quiero decir, dile al Señor, permíteme crecer en tu temor, en temor reverente, en reverenciarte, en honrarte, en renunciar a todo lo malo en mi mente, en mi alma, en mi corazón, en amputar de mi vida, sacar de mi vida lo que no te agrada, para hacer lo que es agradable delante de ti. Y dile, gracias, Señor, porque sé que tu palabra me enseña que separado de ti nada puedo hacer. La vida cristiana la puedo vivir porque tú vives en mí, no hay ninguna otra razón. Dile al Señor. Así que dile, fortalece el poder de tu espíritu en mi interior. Díselo, fortalece el poder de tu espíritu en mi interior. Tu palabra dice que la oración del apóstol era que fuéramos fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por tu espíritu. Así que eso es lo que oramos ahora. Fortaléceme con el poder del espíritu en mi ser interior, en el nombre de Jesús, para hacer lo que es recto y justo, para entender la verdad de tu palabra y ponerla por obra en el nombre de Jesús. Ahora vamos a pensar en lo siguiente, mis hermanos, antes de terminar. Hay multitudes de personas afuera que no conocen a Dios. Tú tal vez vienes domingo tras domingo y a veces te preguntas, ¿qué haremos para que estas sillas sean llenadas? La respuesta está en ti y está en mí. Dios te ha puesto a ti y me ha puesto a mí a hablar a otros. Así que vamos a pedirle al Señor en esta hora, si el deseo de tu corazón es que Dios se glorifique a través de ti, si el deseo de tu corazón es que Dios use tus manos, use tu boca, use tu vida para que otros le conozcan, puedes orar conmigo lo siguiente. Dile al Señor, Padre, dile con voz alta, Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que te glorifiques en mi vida, que me guíes a todas aquellas personas que están cerca de mí, que no te conocen. Que cada vez que me des la oportunidad de relacionarme con alguien que no te conoce, yo pueda sembrar una palabra, sembrar tu palabra, y confío en que en muchos dará fruto,
al 30, al 60 y al 100 por uno. Dile: úsame para predicar las buenas nuevas de salvación. Úsame para predicar las buenas nuevas de salvación. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Toma tu lugar, por favor, ya nos vamos. Pastora Luisa.